Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 20 del Tratado de Shekalim. Y bueno, ya estamos a 2 días, a 3 días de concluir el tratado. Bezrat Hashem el próximo lunes, después de la tefilá de Minjá, es decir, tefilá de Minjá 7 menos cuarto, seguido del Siyum del Masejet y de Arbit. Haremos en nuestro Bet Midrash. También, por supuesto, lo transmitiremos en directo a través de Zoom, como hacemos siempre. Así que, pues bueno, estamos ya casi llegando al final de la masaje. Vamos a compartir la página y estamos listos para comenzar. Muy bien. Comenzamos ahí donde está marcado. Voy a hacerlo más grande, lo sé, me olvidé. Comenzamos ahí donde está marcado en amarillo. Nos dice así, final de la página 19. Rav Nahat Letaman. Rav descendió de la tierra de Israel a Babel. Hamtun Mekilin, ¿qué es lo que vio? Vio que ahí en Babel eran muy permisivos con el tema de la carne que estaba en manos de los Nohrim, en manos de los no judíos. ¿Os acordáis que habíamos hablado de esos casos en los cuales se encontraba carne en manos de un no judío? Habíamos dicho que se iba según la mayoría, si la mayoría de las tiendas que venden son tiendas de judíos, entonces se suponía que esa carne iba a ser kasher. Bien, y trajimos algunos episodios en los cuales vimos que era problemático, etcétera. Entonces, Rav que se dio cuenta que Babel eran muy permisivos con este tema. Had Barnash Azel. Entonces, perdón, Bejamar Alejem. Entonces, ¿qué hizo? Fue estricto con ellos, les hizo hacer, les enseñó la ley de manera estricta para que no cometiesen errores. Had Barnash Azel. Hubo un judío que fue Bae Mishizga. Ya pasamos a la siguiente página. Y quiso lavar su carne en el río. Bien. Ascupte Begonahara. ¿Qué pasó? Pues evidentemente la carne se le cayó al agua, se le fue en la corriente. Vincheta de Azelle. Después de un tiempo, la carne volvió, es decir, siguió caminando por el río y vio que ahí estaba la carne que él tenía. Cuando pasó un tiempo, Hazar Bae Misibna. Entonces, ¿qué hizo? Quiso coger la carne. Amarle Rab, le dijo Rab, Azur leja. Dice, no puedes coger esa carne. De na amar, porque nosotros vamos a decir, vamos a sospechar, hay shatavnar, es decir, tu carne ya se la llevó el río. Beatie jore dinvela tachtoy. ¿Y qué es lo que te trajo ahora el río en su lugar? Carne de un animal que no es kasher, que no fue hecho con shejita. Es decir, esa carne que está ahí ya no es tu carne, a lo mejor sí lo era, pero para ser estricto le dijo así para evitar que hubiese problemas. Otra historia. Had Barnash, un hombre, Haba Mealech Beshuka, estaba caminando por la calle, Taen Kupad, y llevaba carne con él, Atia Daita Vejatafte Mine, vino un águila, un ave de presa, un ave de rapiña, y le quitó la carne de las manos. Utlacte, ¿y qué hizo el pájaro? Y se la llevó, y cuando estaba volando la soltó en otro lugar. Hazar, volvió ese judío, Bae, Misvina, y quiso coger su carne que había tirado el pájaro. Amarle Rab le dijo, Rab, Azurleja, dice, no puedes coger esa carne. De Naamar, nosotros vamos a decir, es decir, sospechamos que Basar dinvela habiate ina utlacte, es decir, el ave cuando vino tenía en sus garras carne nevelá, es decir, no kasher. Y esa es la que soltó. Benazba ahu ajorna. Es decir, y la carne tuya se la llevó. Es decir, la carne que soltó no era tu carne, entonces es carne nevela a priori. Otra historia. Dice Ginae Shataf Zikin. Un río que se llama Ginae se desbordó y se llevó con ellos algunos toneles de vino. ¿Qué pasó? Ata Uvda Kame de Rabbi Ishak. Llegó esta cosa delante de Rabbi Ishak, de Rabbi Elazar. Entonces le preguntaron, ¿qué podemos hacer con este vino? ¿Es un vino bueno? ¿Es un vino kasher? ¿Se va a poder tomar o no se va a poder tomar? De amar, porque a lo mejor hubo algún problema con el vino. De amar, Yahkemun Shafia Kitarejón. Dice, ¿sabes qué?
que traigan a los que hacen los barriles de vino, que vengan a identificar si realmente son sus barriles, entonces está bien, y si no, es que están prohibidos. Otra historia. Nekunika ashtakach ben bichnishta de bule. Es decir, había un cancan yain, es decir, una jarra de vino, que se encontró en el Beta Knesset de la ciudad de Buli. Atauf da cume de Rabbi Yirmiyah. Llegó esta historia delante de Rabbi Yirmiyah y le preguntaron qué podemos hacer. ¿El vino se puede tomar o no se puede tomar? Amar dijo, Yit hakemun sekorie abditehon. Es decir, que vengan los que hacen las jarritas de vino a reconocer si es su trabajo. Si es su trabajo, quiere decir que está bien. Si no, es un vino que no está permitido. Muy bien. Dice así, Geditzeli eshtakach beasrate de gufata. Un corderito asado se encontró en la calle, en la ciudad de Gufata. Vehitiruhu mishum shene devarim. Ahora, los jajamim permitieron comer esa carne por dos motivos. ¿Cuáles son estos dos motivos? Mishum metziah o mishum rob mealje derahim. A causa, es decir, que no había ningún problema con el hecho de la metziah. Vamos a estudiar, hay todo un tratado que se llama Baba Metziah, que habla sobre las cosas que uno se encuentra, si se las puede quedar o no. Entonces, sobre el problema de quedárselo o no quedárselo por haberse encontrado, no había problema. Y por kasher o no kasher tampoco hay problema por el tema de los caminantes en la calle. Vamos a explicar. Dice, Mishum Metziah, a causa de encontrarlo, lo permitieron. ¿Por qué? De Tane, así se enseñó en una veraitá. Hamatzil miyad ha'ari, miyad ha'gais, mishunat hayam o mishunat nahar, meistratia gedolá o miplatia gedolá. Haré el ushero. Dice, una persona que salva algo, un objeto, de un león, de un ejército en pillaje, de la crecida del mar o la crecida de un río, del paso de muchas personas en una istratia o en una platia, es decir, en una plaza, en una calle. Sí, interesante. Istratia es como Strasse en alemán, ¿no? La calle. Y platia es como plaza. Muy bien. Entonces, el que salva algo de estas circunstancias, Arelu Shelo, le pertenece. ¿Por qué vamos a entender? Vamos a aprender en Masejet Baba Metzia que un objeto perdido, en el momento en el que el dueño ya dice, ¿sabes qué? Nunca más lo voy a volver a encontrar. Entonces ese objeto se vuelve efker, se vuelve algo que no tiene dueño, y por eso el que lo encuentra se lo puede quedar. Ahora, si algo está el león, ¿sí? El dueño dice, bueno, ya lo perdí, nadie lo va a recuperar de ahí. O si creció el río, o si vino el ejército, o si se estaba tirado en la calle, y es una calle donde pasa muchísima gente, y dice, bueno, se rompió, alguien le dio una patada, se fue para otro lado, y ya está. Pues por eso, dice Arel Unshelo, esto todo es suyo. Porque los dueños desesperan de volver a encontrarlo. Entonces, por eso permitieron esta carne, porque estaba en la plaza de la ciudad y dijeron, bueno, el dueño seguramente ya desesperó de volver a encontrarlo. A causa de que la mayoría de las personas que pasaban que eran judíos, Mishum Shechitat Nohri, es decir, dijeron, no tenemos sospecha de que sea carne de un Nohri, de un no judío. Min debet Rabbi. Y finalmente, ¿qué pasó? Que se encontraron que esa carne pertenecía a la casa de Rabbi, del Yudán así, Rabbenu Akadosh, y hicieron bien en haberla permitido. Epa, estamos aquí. Min debet Rabbi. Ahora tenemos otra. Tenemos así. Igul de Gubna. Es decir, es un queso redondo. ¿Sí? Ishtakach bepundaka de Levi. Se encontró en el pundak, en la bolsa de Levi. Y lo permitieron a causa de dos cosas. Es decir, que no hay problema con esas dos cosas. Mishum Metzia, a causa de algo que se encontró, Mishum Romen al de la Jim, y a causa de que la mayoría de las personas que pasan por ahí. Mishum Metzia, por el hecho de haberlo encontrado, de Tane se encontró Hamatzil Miyadagayi, Sumiyadari, Mishunat, Mishunata Yamu, Mishunata Nahar, Umeistratia Gedolá, Umiplatia Gedolá,
arerushel. Una persona que salva algo de, dijimos, del ejército, del león, de la crecida del mar, la crecida del río, o de una calle grande o de una plaza grande, es suyo. ¿Sí? Entonces, por eso, esto pertenecía a esa persona. Ahora, Mishum Rov Me'al-Hedejim, ¿por qué le dijeron que además era kasher y lo podía comer? Mishum Gevinat Nohri, yo podía haber pensado que esta Gevina era una Gevinat Nohri. Sabemos que al igual que el vino, tiene que ser kasher, tiene que ser elaborado por un judío, ciertos quesos que tienen que ser, son quesos que son curados, que son muy, muy grasosos, esos quesos también tienen que ser hechos por un judío. Y si no lo hizo un judío, el queso no es kasher. Entonces, a pesar de eso, puesto que la mayoría de los que vivían por ese lugar eran judíos, permitieron ese queso. Después se descubrió que ese queso pertenecía a la casa de Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Yossi. Amar Rabbi Mana, cume de Rabbi Yossi. Dijo Rabbi Mana delante de Rabbi Yossi. Banan Jamian. ¿Y acaso nosotros no vimos Rabanán a los sabios? Mahrizin. Es verdad que decimos que una persona que salva a un objeto en estas circunstancias se lo puede quedar, pero nosotros sabemos que los sabios, a pesar de que lo hacían, proclamaban. Es decir, la halajá nos dice que cuando una persona encuentra un objeto perdido, tiene que proclamar que lo encontró, es decir, poner un cartel o anunciar, he encontrado algo, el que tenga alguna señal de que es suyo, que venga a reclamarlo. Entonces, a pesar de que tenían el permiso por la halajá de quedárselo, los jajamim lo proclamaban. Amarle le dijo, At in haviatan mashkahat lo nasba. Y efectivamente, si tú lo hubieses encontrado, no lo hubieses cogido, lo hubieses anunciado. Pero tienes que saber, Rabillona Abu, que Rabillona tu padre, lo amarque. No dice como tú, el amar, sino que decía, Albay, kad nashkach min piyusa ulgaba. Dice, el padre que decía, ojalá que cuando encuentre algún objeto perdido, que encuentre objetos que se llama piyusa. Del lugar llamado Piyusa. ¿Por qué? Porque en ese lugar había muchas cosas que eran muy, muy ricas. Entonces él decía, ojalá me encuentre algo así. ¿Qué quiere decir? Que si lo iba a encontrar y lo iba a salvar de una circunstancia así, ¿se lo iba a quedar? A Filuken. A pesar de ello, Ashkaja Velonas. Es decir, cuando encontraba algún objeto de Piyusa, no se lo quedaba, sino que lo proclamaba. Muy bien. Vemos entonces la halajá siguiente de este capítulo. Nos dice, Bien, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con los animales que se encuentran, si sabemos, cerca de Jerusalén. Esa sería la introducción. Dice, un animal que se encuentra entre Jerusalén y el lugar cercano a Jerusalén llamado Migdal Eder, Uchmidat Lejol Ruach, y como esta distancia hacia todos los puntos cardinales, bien, dice, Zeharim, si es un macho, Olot, se lleva como Olá. Porque la mayoría de los Zeharim, de los animales machos en Jerusalén, se sacrificaban como Olá. Nekebot, si es una hembra, Divcha Shelamim, seguramente es una ofrenda de Shelamim. Rabbi Yudá dice, Harraui Lipsachim, Lipsachim, dice, si es un animal que es apto para hacer Korban Pesach, es un Korban Pesach. Ahora dice, pero con una condición. Kodem le regel Sheloshim Yon, únicamente si estamos en los 30 días anteriores a Pesach. Barishoná, al principio, Hayu memashkenim et motzaea al shehayu mevi nesajea. Dice, al principio, cuando una persona encontraba ese animal, ¿qué hacían? Cogían un mashkon, cogían una garantía por los nesajim que tenía que ofrecer esa persona con ese animal. Es decir, la persona que encontraba ese animal tenía que ofrecerlo, evidentemente. ¿Sí? Si era macho como Olá, si era hembra como Shelamim. Entonces, ¿qué hacían? Estos sacrificios vienen acompañados de un nesajim, de harina, de aceite, de vino en algunos casos. Entonces, ¿qué hacían? Le decían a la persona, muy bien, te lo encontraste este animal, ahora dame una garantía de que vas a traer lo que acompaña a este sacrificio y yo te lo doy de mientras. Y después, cuando tú me devuelvas lo que yo te di, el Bet HaMikdash,
entonces te devuelvo tu garantía. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas que encontraban algún animal, decía, encima que me encuentro el animal y que lo llevo como corbán, encima me está costando, porque tengo que traer los nesajim que viene con ello. Entonces, ¿qué pasa? Hazru, liyot, manejimota, uborjin. Entonces, ¿qué pasó? Venían, dejaban al animal y se escapaban porque no querían. Entonces el Betín decretó que los nesajim iban a ser nesajim que se pagaba de dinero público. Amar Rabbi Shimon dijo Rabbi Shimon, Shiv'a de Barim itkinu Betín, hay 7 cosas que decretó el Betadín y esta es una de ellas. ¿Cuáles son estas 7 cosas? Nochri sheshalach olot min beninat hayam veshalach iman nesajim kerevin mishelo. Dice un no judío que envía desde un país lejano un sacrificio para hacer olá, todos los sacrificios de los no judíos eran olá. Y además mandaba junto con su olá los nesajim, entonces se ofrecían esos nesajim. Veimlo, pero si no enviaban nesajim, que Revim Mishel Tzibur, se ofrecían del dinero público. Vejen, segundo, cosa que dijo el Bedín. Ger Shemet, Vinyach Zebahim, una persona conversa que murió y dejó Zebahim, dejó animales para ser sacrificados. Im Yeshlo Nesajim, si tiene Nesajim, tiene lo que acompaña al corbán, harina, aceite, que ya está separado, Kerevim Mishelo, entonces se coge de eso. Veimlad, pero si no tiene, Kerevim Mishel Tzibur, se ofrece de lo del Tzibur, del dinero público. Utnae Bedin hu al Cohen Gadol Shemet. Y también puso una condición el Bedin sobre el Cohen Gadol que murió. Y todavía no se nombró ningún otro Cohen Gadol en su lugar. Que la ofrenda del Cohen Gadol de todos los días sea ofrecida del dinero público. Es decir, todos los días el Cohen Gadol tenía que traer una ofrenda de asirita de Efa Solet. ¿Sí? Un décimo de Efa de Solet. La mitad por la mañana, la mitad por la tarde. Vamos a hablar sobre eso después. Y entonces se murió. No hay otro Cohen, pero esa ofrenda se tenía que traer todos los días. Entonces, ¿qué? Se pagaba del dinero público. David Yehuda Omer, David Yehuda dice, Mishel Yorshin, de sus herederos se pagaba. Ushelema Haita Kereba, y se ofrecía completamente. Cuarto, Ad Hamelach Veala Etzim, Shayu Kohanim Neotim Bahen. Y el Bedín decretó que la sal que se traía para las ofrendas y las maderas que se traían para el Mizbeach, los Kohanim podían sacar provecho de ellos. Quiere decir que si el Kohen quería en su casa encender un fuego para cocinar, podía coger una madera del Bet HaMikdash y prender el fuego, o si quería salar su comida, podía salar con la sal del Bet HaMikdash. Vea la pará, sobre la pará aduma. Shelo yiyumo alim beefra. Es decir, que no se puede sacar provecho de las cenizas de la pará aduma. Perdón, al contrario. Que el hecho de aprovecharse de las cenizas de la pará aduma no se llama me'ila, no se llama que te aprovechaste de el ekdesh. Sexto, velakinim hapesulot, sobre los nidos, es decir, estos nidos de aves que dijimos que traían las personas que tenían que hacer una ofrenda de 2 torim o 2 beneyoná. Entonces, si eran inválidos, shayubaot mishel tzibur, entonces que se pagaban del tzibur. Rabbi Yossi dice, a mesapek etakinim, un mesapek etapesulot. Dice, no, el que traía, el que era proveedor de aves, si había alguna que era pesulá, tenía que él reponer ese ave que era pesulá. Muy bien. Vamos a ver entonces la Gemara. Perdón, marcamos y seguimos. Nos dice así la Gemara. Rabbi Oshaya Rabba, dijo Rabbi Oshaya, Amar, Labo Bidmehem Shanu. Es decir, nosotros, la intención de nuestra Mishnah no es que se ofrecía ese animal en sí, porque en realidad todavía tenemos una duda. Nosotros suponemos que si es un macho es para Korban Olá, y suponemos que si es una hembra es para un Korban Shalamim, pero a lo mejor no lo es. Entonces, lo que nos dice Rabbi Oshaya que es que se vendía el dinero, se vendía ese animal y con ese animal se compraba un animal, si era macho para Olá y si era una hembra para Shalamim. A Marle le dijo Rabbi Yohanan,
Ombrim lola adam se olva kodashim. Dice, ¿cómo puedes decir esto? Dice, ¿acaso? O sea, para poder vender ese animal hay que hacerlo hol, hay que hacerle pidión, hay que redimirlo de su santidad. Si acaso se dice a la persona, coge y algo que es kodesh, hazlo pidión así, stam, sin saber, les estamos poniendo en un problema. ¿Acaso Hilul Behemá que Shera la Mizbeach Hetu? Es decir, coger un animal que es apto para el altar y hacerle Hilul, ¿no es una transgresión? Ela, entonces, forzosamente, la intención de nuestra Tana que es Ilhu Bahen Ahararro. Es decir, vamos a ir con estos animales que se encuentran según la mayoría. Y esa es la intención de la Mishnah. Que si la mayoría de los machos son olot, entonces vamos a sacrificarlo como olot. Y si la mayoría de los animales que se encuentran son de kebot, entonces, zibje shelamim, ofrendas de shelamim. Ahora, ven shelamim, baim, minas de harim, minas de kebot. ¿Por qué? Porque los shelamim no vienen, no se acercan, no se trae un animal de los machos y de las hembras. Que está dudoso, ¿cómo tiene que hacer? Motzian le julín, vejoser, veosanotan. Es decir, lo redime, es decir, trae unas monedas que valen eso, ¿sí? Y después vuelve a comprarlas con esas monedas. Es decir, ese animal que era un animal para Kodesh, finalmente va a ser sacrificado como Kodesh. Lo único que primero lo redimo, porque en caso de que yo sea, de que ese animal fuese un olá, yo lo voy a sacrificar como Asham, como Shelamim, perdón. Tendría un problema. Entonces, ¿qué hago? Lo redimo de su santidad. Y después lo vuelvo a comprar el mismo animal. Amar Abizera, Kama de At Amar Taman, es decir, como nosotros dijimos arriba en nuestro capítulo, Tnae Bedin hu al amotarot, es decir, el Bedín ya puso una condición sobre lo sobrante, Sheikrebu olot, que todo lo que sobrase se iba a sacrificar como olá, que natmar of aja. Entonces tú aquí también puedes decir lo mismo. Tnae Bedin hu al ovdot, que el Bedín puso una condición sobre los animales que se perdían, que la gente ya sabía que se iban a sacrificar como olá. Sheikrebu olot. Amar Rabbi Yossi le Rabbi Yaakov bar Aja en Zemezid. Es decir, ¿cómo nosotros podemos llegar a decir que una persona que viene a ofrecer a los machos para Olá, vamos a sospechar que eran Shelamim? Amarle le respondió, Mikevan Sheu Tnae Beddin en Zemezid. Es decir, el hecho de que sea la condición del Beddin, no hay ningún problema, porque ya a priori se sabía que si se llegaba a perder ese animal iba a ir como Olá. Amar Rabbi Yasa, Adeana Taman, es decir, cuando yo todavía estaba en Babel, Shemaet Kal Rabbi Yehuda Sha'al le Shmuel. Escuché la voz de Rabbi Yehuda que le preguntaba a Shmuel, una enseñanza que ya vimos en varias ocasiones en este capítulo. Dice, Ifrishik Loba Met, una persona que ya separó su majatita shekel y murió, ¿qué se hace? Amarle y Plulin Gaba. Es decir, ese dinero va a ir a la Nedaba. Umotara Sirita de Fashelo. Ahora preguntan. Dice, y lo que sobró de la Sirita de Fa del Cohen, que se ofrecía todos los días, dijimos, ¿verdad? Rabbi Yohanan dice, Yolihem le llama Melach, que se lo tira al llama Melach. Rabbi Elazar Amar, y Pleulin Daba. Rabbi Elazar dice, hay que echar ese dinero a la Nedaba. En la Mishnah estudiamos sobre las condiciones del Beddin en cuanto a la Sirita de Fa del Cohen Gadol. ¿Se acuerdan? Y dijimos, acabamos de decir, que de las 7 cosas que decretó el Beddin, una era sobre la Sirita de Fa del Cohen Gadol que había muerto. Y la Sirita de Fa del Cohen Gadol, el 10º de Fa del Cohen Gadol que traía todos los días, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde, como dice la Torá. Ze korban Aaron ubanav, asher yakribu la Hashem bayom imashachoto. Asirita de Fa solet mincha tamid, dice tamid, es decir, para siempre. Majacita boker, majacita erev. Y después dice la Torá, en el mismo versículo, dice, Vakohen Mashiach tachtav, mi banav, yaseota.
Es decir, y el Cohen que se va a fijar, que va a ser ungido como Cohen Gadol, después de él, va a traerla a ella, a esa ofrenda. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, Jotzeota ve'acharkach mekadesha. Es decir, ¿cómo tiene que hacer el Cohen Gadol? Primero, trae la sirita efa, un décimo de efa. ¿Qué hace? La divide, una mitad y otra mitad. La mitad para la mañana, la mitad para la tarde. Y después, mekadesha, la santifica para su fin. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Mekadesha ve'acharkach jotzeota. Primero la santifica y después la divide en dos. Ahora, Matnita, la Mishnah de la Masejet Menachot, pligue, discute al Rabbi Yohanan sobre la opinión de Rabbi Yohanan. Dice, Makriv mechetza umechza abad. Dice, según si una persona ofrece la mitad y se perdió. Entonces, según Resh Lakish, que dice que la ley para la minjá es que primero la santifica y después lo divide. Patarle, perdón, Bishlamal le da a Resh Lakish, שהיא מנחת החביתין, שיקדש יסרון שלם ואחר כך חציו. לכן, המחסה השני אינו כרב עבד. Dice así. Ah, entendí. Perdón. Vamos a ver otra vez, perdón, retomamos aquí. Dice Matnita pligue. A ver si encuentro aquí. Matnita pligue. Aquí está. Vamos a retomar ahí. Bien, dice así. Matnita pligue al Rabbi Yohanan. Tenemos una Mishnah en Menachot que discute sobre la opinión de Rabbi Yohanan. Ahí, así estudiamos así. Un Kohen Gadol que trae Mechza Shachrit, trae la mitad de la mañana, la mitad de la sirita de fa de la mañana. Umet, y se murió. ¿Sí? Y se establece un nuevo Cohen en su lugar. ¿Sí? No tiene que traer un medio Isarón desde su casa. Y tampoco tiene que traer el medio Isarón del primero, sino que ¿qué hace? Trae un Isarón entero y lo divide. ¿Qué hace? Makriv Merza u Merza Abad. Es decir, repetimos. Había un Cohen Gadol. Hizo su asirita de fa de la mañana y después murió. El nuevo Cohen Gadol que va a estar ahí, ¿qué hace? Dice, no tiene que traer la mitad de un isarón, de un décimo de fa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Trae uno entero, ofrece la mitad y la otra mitad se echa a perder. Entonces dice, según Resh Lakish, lo entiendo, ¿por qué? Porque, a fin de cuentas, Resh Lakish dijo que primero se pone Mekadeshoto, primero lo santifica y después lo divide. Quiere decir que esa otra mitad que no va a poder hacer nada, no la puede utilizar para nada más. Por eso dice Abad, se echa a perder. Pero para Rabbi Yohanan, que dice, no, primero, lo divide primero y lo santifica después, entonces, ¿cuál sería el problema? Patarle, le va a responder Rabbi Yohanan a la Mishnah, Sheken afilu ma'ot y elehu la llama mela. Es decir, nosotros ya estudiamos más arriba que la opinión de Rabbi Yohanan, que incluso las monedas que sobraron de la sirita de fa, que no tienen kedusha en sí mismo, kedusha taguf, se tienen que tirar al llama mela. Por eso, en este caso, esa mitad que sobró, también habría que tirarla al llama mela. Matnita, la Mishnah nos dice Masejet Menachot, pligue. Discutieron Rabbi Shimon ben Lakish con Rabbi Yohanan. Nimtzeu shenei chatzaim, kerebim u shnei chatzaim avudim. Es decir, tenemos dos mitades que se ofrecen y dos mitades que se pierden. ¿Por qué? Tenemos,
según Rabbi Yohanan, tenemos la primera mitad del primer Kohen Gadol, que ya tenía que, todavía no tenía que dushar, esa, ¿qué se puede hacer? Nada. Y la primera mitad del segundo Kohen que vino después, tampoco se puede hacer nada. Dice, Betane Ale, y nosotros estudiamos sobre esto, Mersa Rishon, Mersa Sheni. La primera mitad y la segunda mitad, Teubar Suratan, es decir, se los hace pasul, se los deja pasar un día, y el Seúl le y después se los tira, se los echa a quemar. ¿Qué te va a responder Rabbi Yohanan? Patarle que Rabbi Ishmael de Amar y Sarón Mekadesh. ¿Sí? Es lo mismo que dijo Rabbi Ishmael, que dijo que hay un Isarón, una medida de un Isarón que tiene santidad, y según él, esos también se tiran al llama Melach y no hace falta quemarlos. Dice que Hakohen mitkarev tejilal abuda. Es decir, cuando el Cohen viene por primera vez al servicio divino, es decir, en el día que es nombrado como Cohen y viene a servir por primera vez, me vi a Sirita Efashelo, trae un décimo de Efa de él, porque dice el versículo, de Corbana Aaron Ubanav, yo yakribu Hashem, Beyom Himashajoto, en el día en el que van a ser designados. Y ahí dice Asirita de Fat Sol, Minja, Tamid, Majestaba Boker, Majestaba Baile. Muy bien. Ahora dice, Beovda, Beyado, y él mismo ofrece esas Sirita de Fa. Él mismo hace lo quema en el altar. Ahora dice, Bejat Kohen Gadol, Bejat Kohen Ediot, Sheavdu, Achelo de Viva Sirita de Fa, Shelahem, Abodatan Kesheran. Dice, ya sea un Kohen Gadol o un Kohen normal, que van a empezar a trabajar en el Bet HaMikdash, aunque todavía no hayan ofrecido esa asidita de fa, su trabajo es válido. Es decir, que no es necesario que ofrezcan esto para poder empezar a trabajar, sino que pueden empezar a trabajar y después traer su ofrenda. La Rabbi Mana va Memar. Vino a preguntar Rabbi Mana, vino a traer un hidush. Dice, Bobayom shenit karev tejilal aboda. Bobayom mitmana liyot kohen gadol, mevishtaim. Dice, no, el Cohen, en el día mismo que empieza a trabajar en el Bet HaMikdash, o en el día mismo que es nombrado Cohen Gadol, ese día tiene que traer dos asidita efa. ¿Por qué? Ejad lejinujo, vejad lejobatayón. Uno, por ser para su inauguración como Cohen Gadol, o como Cohen, y la segunda, por su ofrenda diaria. Muy bien, ese fue el hidush de Rabbi Mana. Ahora, en cuanto a la mijá frita que traía el Cohen dice así, al-mahabat sobre una sartén, bashemen ta'ase, lo vas a hacer en el aceite, murbejet, es decir, hervida, teviena, tufine minjat pitim. Y además va a estar frita minjat pitim, la ofrenda pitim es algo que es redondeado. Takrib, eso lo vas a ofrecerle reag nejoach, para dar un aroma grato. Ahora, tupiné, dice, Beshaat haba'a tupine, ve'em beshachrit tupine. Es decir, en el momento en el que lo vas a traer, en ese momento tiene que ser cocinado y no en la mañana, no antes. Veja tanina, pero si nosotros estudiamos, dice, He'emidu, es decir, en la mañana traen al Kohen Gadol al Bet HaMikdash, o se, y prepara Jabitín, la azot Jabitín, es decir, prepara esta ofrenda para ser frita. Amar Rabijilla Baraja, dijo Rabijilla Baraja, la azot Jamin Lirbuja. Es decir, lo que hacen, lo ponen ahí para qué? Para calentar el agua, para justamente poder hervir esa harina. ¿Por qué? Porque la Torah dijo, Murbejet te viena. Es decir, Murbejet viene de escaldada, de hervida. Ahora va a explicar varias explicaciones sobre la palabra tufiné. Tufiné quiere decir cocinada, ¿sí? Como afuyá. Afuyá es horneada, ¿sí? Es cocida. ¿Cómo tiene que ser cocida? Rabbi Yasa Beshem Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yasa en nombre de Rabbi Hanina.
Metagna veajarkaj o fauta. Primero tiene que freírla y después tiene que cocinarla. Rabiaja, versión rabijanina. Sin embargo, Rabiaja en rabijanina dice al revés. O feota, primero la cocina y la hornea y después metagna y después la va a freír. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo explican esto? Dice, tufiné, teafena na. Es decir, explican la palabra tufiné como teafena na. A ver si lo encuentro por aquí. 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 Tufiné, ¿lo veis aquí? Dice teafena na. Na, si recordáis, en Masejet Pesajim habíamos dicho que era algo que estaba poco cocido. Es decir, que hay que cocinarla cuando esté casi cruda. Entonces, según esto, tenía que freírla y después hornearla o después cocinarla. Perdón. Y así se cumple tu finena. Rabbi Omer, dijo Rabbi, teafena na'a. Es decir, él explica tu fine como teafena, es decir, hornea o cocínala na'a, bien. ¿Qué quiere decir bien cocinada? Por eso dice que primero hay que cocinarla y después freírla. La vidosa amar teafena riba, es decir, cocínala mucho. Por eso hay que hacer las dos cosas, y freír y hervir. Atian y leen plakvata que hinim plakvata. Hay una mahloket, una discusión sobre lo que nosotros decimos, desde dónde se aprende. Mande a Marte a Fenanae, aquel que dice que hay que cocinarla bonita, o sea, bien cocinada, por lo tanto, primero freírla y después cocinarla, que mande a Amar, como aquel que dice, Ofa beajar kag metagna, perdón, al revés. Primero se cocina y después se fríe. Ahora, un mande a Amar, te afena, na, aquel que dice, cocínala muy poquito, que mande a Amar, como aquel que dice, metagna beajar kag ofa, que primero hay que freírla un poco y después hay que cocinarla. Muy bien, eh, para acabar, vamos a ver una última cosa aquí sobre el Cohen, que dijimos que un Cohen que murió, ¿sí? Tenía el problema de su media asirita efa. Les pregunta y dice, Los of Dabar Shemet, dice, no es el único caso en el caso en que murió el Cohen. El afilu nitma, ¿qué pasa con un Cohen que comenzó su servicio, hizo su minjaja bitín de la mañana, mahatzit aefa, la mitad de la sidita aefa lo hizo por la mañana. Y durante el día, antes de llegar a la tarde, le surgió un defecto. A lo mejor se resbaló, se hizo daño en una pierna, se le partió la pierna o tuvo algún tipo de impureza. ¿Qué vamos a hacer? Dice, afilu nitja mimumo. Dice, incluso que se sacó a este Cohen a causa de un defecto, ¿sí? Entonces también, en ese caso, es el mismo caso que el caso del Cohen que murió. Ahora dice, Tane enseñó Rabbi Yossi ben Uzi de Bardila, de la ciudad de Bardila. Afilo nitje mi penemu, que incluso que ese Cohen fue echado atrás de su servicio a causa de un mum, que se impurificó o tuvo un mum, también en ese caso tenemos esa media ofrenda que hay que echarla a perder. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Mañana seguiremos con la página 21. Shavua Tov Mubarak. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana.